Ok, buenas tardes a todos. Vamos con la clase síncrona correspondiente a los módulos 5 y 6. Hasta ahora lo que hemos hecho nosotros es sobre todo trabajar ¿cómo se dice? Con diseños y análisis de circuitos. Y estos módulos, los módulos 5 y 6, son más que todo para que ustedes tengan una noción de cuál es el estado del arte. Es decir, cómo es la tecnología de los circuitos lógicos, de los circuitos digitales en general. Pero antes de darles hablar sobre los módulos 5 y 6, vamos a pasar revista resolviendo dos problemas para que tengan un poco más de facilidad al momento de realizar, por ejemplo, su trabajo, su proyecto integrador. Entonces voy a compartir pantalla acá. Ajá. Aquí estoy. Vamos a ver, espera que se pase. Ya estemos en acá. Ok. Vamos a hacer un pequeño diseño que se trata de diseñar un detector de secuencias de inicio de mensajes. Estos detectores de secuencias se utiliza, por ejemplo, mucho en las comunicaciones digitales para identificar o para decir que un mensaje va a comenzar. Puede haber un código, puede ser un código largo, muy corto, pero siempre es un código que se envía. Y en este caso, lo que nosotros necesitamos es, dado un canal, es decir, de datos, que llamamos DT, y una señal de sincronía, que se llama clock o CLK, nosotros tenemos que detectar cuando hay una secuencia dada en ese tren, vamos a decir que es un tren de bit que está entrando, que está circulando por la señal DT. Entonces, fíjense, cuando con un flanco de subida, el flanco de subida en la señal CLK me dice a mí que el dato es válido, es decir, lo que está en DT es el valor, ese valor es válido, pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el primer flanco de subida tenemos que DT es igual a 1, nivel alto. En el segundo flanco de subida, el nivel de DT es 0. En el tercero es 0. En el cuarto es 1. Y así sucesivamente. Entonces nosotros con cada flanco estamos recibiendo información, estamos leyendo lo que está en el canal. ¿Y cuál es el objetivo ahora? Bueno, con el canal de transmisión tenemos, una vez que se detecta el inicio de transmisión, que es con un 0, ¿ok? Normalmente si DT está en 1 todo el tiempo, no hay transmisión. Cuando se se detecta un primer 0, por ejemplo, en este flanco que tenemos acá, déjame poner en este flanco que tenemos acá, aquí se puede ser que la comunicación vaya a comenzar. Pero, como nos dicen, pero hay que detectar esta secuencia de t es igual a 0, 1, 1, o sea, lee un 0, luego un 1 y un 1, para saber que es válido esos datos. Si esa no es la secuencia, no corresponde hacer la lectura de los datos que siguen, ¿ok? Entonces, la señal MS debe indicar cuándo se inició un mensaje, es decir, cuándo comienza un 0, cuándo empieza con un 0. Y la señal ST indica cuándo se detectó la secuencia correcta. ¿Ok? Tenemos dos salidas entonces y tenemos una entrada. DT es la entrada, MS y ST son las salidas que me dicen cuándo hay comunicación y cuándo hay una detección de secuencia válida. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, esto es lo que necesitamos hacer. Vamos a llevar eso. Perdón, aquí tengo a Rigoberto que está por acá. Buenas tardes, Rigoberto.
Ok, entonces, como decíamos, ok, con cada flanco de subida yo estoy detectando un 0 o un 1. Cuando yo detecto 0, 1, 1, digo, hey, es válido, es conmigo, la comunicación me toca, es decir, es como si esto fuera un identificador del sistema. Entonces, esto que está acá sería más o menos el símbolo del dispositivo, una entrada de T, una señal de clock con flanco de subida, de reloj de flanco de subida, la señal MS y la señal ST. Ok, entonces, vamos a llevar esto ahora. Ajá. Vamos a llevar esto ahora a un grafo, es decir, un grafo o vamos a llamarlo a un sistema a un diagrama de estados. El diagrama de estados lo que nos va a decir es cómo se va a comportar el sistema a partir de los requerimientos, ¿ok? Entonces, si yo digo, bueno, inicialmente dijimos que cuando dt es igual a 1, no hay transmisión, no ha comenzado la transmisión. Por lo tanto, en el estado A, ms vale 0 y st vale 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha empezado la transmisión. Entonces, ¿qué hace el sistema? Bueno, me quedo en este estado A siempre y cuando dt sea igual a 1. En el momento en que un flanco de subida detecta un 0, aquí lo tienes dt igual a 0, paso al otro estado, que llamo B, donde dice, comenzó una transmisión, por lo tanto ms es igual a 1. Y st todavía no lo puedo saber porque no sé si la secuencia que va a llegar es la correcta. Pero entonces estoy en el estado B. ¿Qué pasa cuando llegue otro flanco de subida y veo un 0? Como ya se rompió la secuencia que yo tenía, fíjense, estaba en A, leí un 0, perfecto, pero si leo otro 0 ya no tengo la secuencia que necesito, porque necesito leer 0, 1, 1. Por lo tanto, ya la secuencia se rompió, vuelvo a A. ¿Ok? Pero si estando en B, recibo un 1, pero esto parece que es la secuencia. Por lo menos van 2 bits de la secuencia que yo necesito. Si estando en C, fíjense que MS sigue en 1 porque la transmisión es válida. Todavía, perdón, hay inicio de transmisión. Y ST todavía no sabemos si la secuencia es la correcta. Si estando en C recibo un 0, se volvió a romper se rompe la secuencia, ya no, me voy a no ha pasado nada. No, o sea, no es la secuencia que yo quería. Por lo tanto, ST todavía no se va a activar. Pero en cambio, si leo, fíjense, estoy leyendo 0, luego leí un 1, luego leí un 1, sí, esta es la secuencia válida. Por lo tanto, ST ahora vale 1. Y MS evidentemente sigue en 1 porque la comunicación está iniciada. Pero, perfecto, digo, ok, yo sé, ya activé y ya señalé que la secuencia es válida. Y como el secuencia es válida, el próximo flanco de subida, sin importar el valor de dt, me voy de nuevo a A para esperar otra secuencia, otro inicio de secuencia. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un un diagrama de estados donde definimos el comportamiento del circuito. Donde fíjense, A lo podemos tomar como que A no ha comenzado la transmisión, B es cuando recibo el primer 0, C cuando recibo el 1, el primer 1, y D cuando recibo el segundo 1. Es decir, que si estoy en D es porque la secuencia que está acá se verificó. Ok, entonces, si ustedes ven, para cada estado, yo estoy diciendo que las salidas tienen un valor. Bueno, lo que hago es llevarlo a la tabla. En el estado A, MS y ST valen los dos ceros. En B vale 1, 0, en C vale 1, 0 y en D vale 1, 1. ST se activa solamente cuando estoy en D. Eso lo sacamos del diagrama de estado. Entonces, tenemos la tabla de salida
La tabla de estados futuros nos la da también el grafo. Si estoy en A con dt igual a 0, me quedo, perdón, con dt igual a 0 me voy a B. Pero si estoy en A y el dt es igual a 1, me quedo en A. Eso simplemente es traducir el grafo, el diagrama de estado a una tabla, como está acá. Fíjense que cuando estoy en D, independientemente del valor de dt, con un franco de subida nuevo, voy al estado A, de D a A. Por lo tanto, no depende de dt. Y es por eso que aquí estamos en D y va, independientemente de dt, va a llegar a A. Ok, luego vamos a codificar. Recuerden que las letras, nosotros vamos a trabajar con bits, es decir, con señales lógicas que valen 0 o 1, por lo tanto tenemos que codificarlas y darles un valor. Como hay 4 estados, recuerden lo que hemos hablado al principio, el rango para, son 4 estados, yo necesito 2 bits para poder expresar todas las combinaciones posibles para esos 4 estados. Ok, y esto quiere decir que vamos a necesitar 2 memorias, es decir, 2 flip-flops para almacenar los valores de Q0 y Q1, que es donde me va a almacenar lo que está pasando con el circuito. Y luego, después que la codificamos, bueno, reemplazamos simplemente las letras por su respectivo código. Fíjense, 01 es el estado A, que yo acabo de decir, perdón, el estado B, 01. Ok, si estoy en 00, que es A, me voy con DTC igual a 0, me quedo en 01. Me voy a 01. Entonces, ya tenemos las tablas básicas y ahora decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con las variables y las salidas. Bueno, la salida, yo tengo una tabla de la verdad, como la ven acá. Aquí tenemos una tabla de la salida y aquí tenemos una tabla que es la tabla de estado futuro. Es la misma que tenemos allá, y por ahora expresamos cuáles son los valores de Q1 y Q0. Y esto que está acá es lo que vamos a usar luego para nuestras tablas de Carnot. Entonces yo sé, ok, yo estoy en A, que es 0, 0. Si dt va igual a 0, yo me voy a ir a B. Fíjense que Q0 vale 1 y Q1 vale 0. Una vez que tengo eso, yo digo, bueno, yo estoy trabajando en un sistema, como habíamos visto, donde tengo una memoria, tengo un circuito de entrada que depende de dt y del estado presente, y la salida que depende de QI. Esto es lo que se llama el modelo de Moore. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, encontrar las expresiones del circuito de entrada, la memoria, asignar unos flip-flop y diseñar el circuito de salida. Por lo tanto, yo digo, bueno, pero yo puedo elegir, como tengo a mi disposición varios tipos de flip-flop, tipo D, tipo JK, tipo T. Yo digo, bueno, el más simple para utilizar es el tipo D. Y el tipo D dice que con cada flanco de subida, lo que está en D pasa a Q. ¿Ok? O sea que Q es igual a D al final. Entonces, ¿qué valor necesito yo para que un Q vaya a 0? D es igual a 0. Si quiero que el Q vaya a 1, D, tengo que poner un 1 en la entrada D. Entonces, vamos a utilizar ese flip-flop. Ya sabemos su tabla. Y ahora nos vamos a lo que es la tabla del circuito de entrada. Fíjense, tengo DT, tengo Q1 y Q0, que estos valores los saco de las tablitas que tenemos por acá, de estas tablas. ¿Okay? Como D es igual a Q, perdón, Q es igual a D, disculpen. Entonces yo digo, bueno, tengo una tabla de la verdad. Aquí está. Y tengo un Carnot que lo puedo hacer para dt igual a 0, fíjate, tengo esto, y para dt igual a 1 tengo esto. Por lo tanto, la función de D0 depende de dt, obviamente, y de los valores de Q1 y Q0. O sea que D0 es el nuevo valor que yo le voy a asignar. Para Q1, hago lo mismo. Q1, perdón, voy a calcular de 1 en este caso. Y aquí, me disculpen, pero aquí hay un OR exclusivo.
Es que al parecer nuestra presentación no. Pero igual, tomo ese oro exclusivo DT, oro exclusivo Q1, perdón, DT y Q1, oro exclusivo Q0. Ok. Entonces, como habíamos dicho, yo tengo mis dos flip-flops. Estas son las memorias porque los utilicé de punto de vista de tipo D. Y la tabla de salida, igualito. Tengo una tabla con dos variables y dos salidas, dos entradas y dos salidas. Por lo tanto, MS es igual a Q1 más Q0 y ST es igual a Q1, Q0 y Q0. Ok, ya yo tengo todas mis ecuaciones, lo llevo a diagrama y esto es lo que me da el circuito de detección de, ¿cómo se llama? Detección de secuencias. Entonces, estas secuencias pueden ser muy largas, evidentemente. Entonces, el autómata, el circuito va a ser mucho más complicado. Esto lo pueden ver como si fueran un identificador. Por ejemplo, el 011 puede ser identificador de un sistema y cuando lo ve, él dice, ah, este mensaje es para mí. Eso se usa mucho en ese sentido. Ok. Entonces, fíjense, acabamos de ver. Acabamos de ver, perdón, voy a. ¿De qué está aquí todo? Acabamos de ver, hicimos un ejercicio para diseñar un sistema secuencial haciendo todos los pasos desde el punto de vista de diseño por diagrama de estado. Pero a medida que uno tiene experiencia, se puede hacer las cosas y saltarse algunas cosas. Vamos a suponer, yo voy a diseñar lo mismo, pero utilizando ya dispositivos, perdón, usando dispositivos ya comerciales, por ejemplo. Entonces yo tengo el mismo problema, necesito un detector de secuencia, ¿ok? Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Utilizo un shift register, es decir, que estoy en un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, lo que entra por DT, se va desplazando hacia R0, R1, R2 y R3, así sucesivamente. Entonces, si yo recibo con 3 flancos de subida y yo recibo 1, 1, 0, lo que tengo que comparar ese valor con ¿cómo se llama? Con la secuencia que yo quiero detectar. Entonces, si esta palabra, fíjense, A0, A1, A2 es igual a B0, B1, B2, ¿qué tengo acá? Esto es un comparador. Es decir, estoy comparando dos palabras binarias. Si en un momento recibo 1, 1, 0, esto me va a dar que ST va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Y MS qué es? Porque MS, ¿cuándo se activa MS? Cuando comienza con un 0. Ya hay inicio de transmisión. Por lo tanto, yo lo que necesito es detectar un 0. ¿Ok? Para poner MS igual a 1, en este caso. Ok. Entonces, para detectar la secuencia, nosotros armamos lo que nos falta ahora es, ya sabemos que este shift register ya no tenemos que diseñarlo, eso existe ya, pero el comparador no lo tenemos o no disponemos de él. Entonces vamos a diseñar el contador y el detector de cero, perdón, el comparador y el detector de cero. Entonces, bueno, ya sabemos que el shift register, recuerden que con cada flanco pasa un valor y el valor se va desplazando. Fíjense que aquí entra un 0 y luego ese 0 se va desplazando en el tiempo. ¿Por qué? Porque los demás son 1. Solamente leyó un solo 0. Ok, entonces fíjense que la secuencia de detectar está acá. Cuando ese comparador, yo hago la comparación entre los dos, debería poder activar ese T. Bueno, pero entonces hagamos un ejercicio simple. ¿Qué es un comparador? Simplemente me va a decir si A es igual a B. Es un comparador de un bit.
Y entonces, si yo tengo un 1, aquí es igual, perfecto, y aquí es igual. Ok, si yo hago esto, esto me va a dar una NOR exclusivo. NOR exclusivo no es más que un comparador de 2 bits. Por lo tanto, yo comparo bit a bit cada uno. Si A0 es igual a B0 y A1 igual a B1 y A2 igual a B2, tengo mi comparación C vale 1. Ok, con eso ya tengo mi comparador hecho. Y ahora, una función que detecte un 0 y que me diga con un 1 que detectó un 0, no es más, no, lo único que pongo es cuando R0, R1 o R2 valgan 0, voy a tener un 1 acá. Por lo tanto, esto que está acá sería mi sistema de comparación, perdón, mi sistema de detección de una secuencia. Entonces, para que vean que no necesariamente tenemos que hacerlo desde el punto de vista formal, podemos también utilizar, conociendo bien, evidentemente, cómo funcionan los circuitos lógicos. Profesor, disculpe una Dígame, pregunta. dígame. Profe, no sé si estaba compartiendo la pantalla, pero no me parece que No estuviera aparece, compartiendo. pero es que, Es como si tuviera, es como si hubiera terminado la diapositiva anterior. Me parece como sí, si ya lo hubiera terminado. pero aquí me dice me dice que estoy presentando. Ah, pero no, déjame ver, déjame volver a, espérate, hay algo raro aquí, pues es que me dice que ajá, ya dejé de presentar, vamos a volver a ver, ajá, vamos a ver, Ahora sí se puede ver. bueno, Sí, disculpen ahora sí. entonces, pues. Sí, perfecto, bueno, déjame ir un poco hacia atrás entonces, porque no habían visto esta parte entonces, ok. Bueno, esta parte es lo mismo, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Entonces yo digo, bueno, yo como ahora tengo un shift register, como dijimos, tengo un shift register, es cuando la detección, perdón, cuando la cadena de unos y ceros que llegue acá y corresponda a la secuencia, perdón, así, a la secuencia que yo quiero, utilizo un comparador para decir, esta es el valor. Y MS, como el hecho de que haya un cero en cualquier señal, quiere decir que la señal comenzó. Por lo tanto, con eso con eso puedo hacer debo realizar un detector de un cero. Entonces, para recordar lo que hace el shift register, aquí tienes la secuencia, un flanco de subida, el 1 de DT pasa a R0, R1, R0 pasa a R1, R1 pasa a R2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, hubo una detección de un solo cero, que es en este flanco que está acá. Vamos a ver. Acá. En este flanco se detectó un cero. Fíjense que primero pasó ese cero a R1, a R0, luego a R1 y luego a R2. Entonces, si yo tengo en mis salidas R0, R1 y R2, tengo 1, 1, 0, quiere decir que yo necesito simplemente comparar con ese valor, a ver, para detectar para detectar la secuencia. Entonces, si yo, como acabo de decir, comparar, yo digo, bueno, yo puedo hacer comparación bit a bit, es decir, yo voy a comparar un bit A con un bit B y hago la tabla de Carnot, pongo un 1 porque son iguales. Y donde son iguales coloco un 1, por lo tanto, esto es un comparador entre A y B, que es una función NOR exclusiva. Esto que está acá es un chip que se vende, un circuito integrado que se vende comercialmente. Entonces, bueno, yo lo que digo, bueno, si cada uno de ellos, si todos son iguales, A0 igual a B0, A1 igual a B1 y A2 igual a B2, tengo mi comparación verificada. Aquí tengo ya un comparador y la detección de un cero se hace mediante la función NAND, que si recuerdan, cualquier cero que haya en la entrada va a provocar un 1 en la salida. Por lo tanto, yo aquí tengo mi circuito, comparo
Fíjense, comparo este bit con un 1, este bit con un 1 y este bit con un 0. Si esto, cuando los tres son iguales, ST vale 1. Y que aquí tengo mi detección. Y como MS, cuando hay un 0 en el DT, es que hay comunicación activa. Por lo tanto, MS, cuando haya un 0 en cualquiera de estas entradas, me va a dar un 1 acá. Entonces, fíjense que tenemos, no hicimos el proceso del diagrama de estados, porque, bueno, conocemos en detalle cómo funcionan los circuitos y por eso lo podemos hacer simplemente utilizando funcionalidades de los circuitos. Esto que está acá, este comparador, también existe un comparador comercial, que ustedes pueden, es un chip, es un circuito integrado también, que lo pueden utilizar como comparador en vez de diseñarlo. O sea que yo aquí podría poner un comparador desde el punto de vista comercial. Ok. Vamos a dejar de presentar. Perfecto. Ahora, esto que está acá, lo acabo de hacer todo, no sé si vieron, ya está activa la evaluación del módulo 4, que tiene que ver, y lo tienen una tarea que está en la aula virtual. Bueno, si tienen preguntas sobre el diseño secuencial, recuerden que lo que hicimos fue trabajar esencialmente con diagramas de estado, llevar las tablas de salida y tablas de digitación y llevar todo eso a implementación lógica, es decir, llevarlo a un circuito real. Entonces, para los módulos 6 y 5, como les había dicho al principio, los módulos 6, los módulos 5 trata de familias lógicas. La familia es decir, cuál es cómo se realizan, por ejemplo, cómo se realizan en la realidad, cómo se fabrican los circuitos lógicos. Yo voy a hacer una pequeña presentación porque al final ustedes van a hacer y va a hacer la evaluación de estos dos módulos. Va a ser un glosario con los términos que yo voy ahorita a hablar y algunos términos, otros términos que además, si ustedes consideran que hay otros términos que pueden colocar en el glosario, lo pueden hacer. Pero bueno, vamos ahorita a hacer una pequeña presentación acá sobre las familias lógicas digitales y sobre los sistemas programables. Y después entonces ustedes, creo que, bueno, no tengo la fecha, no tengo aquí, eso lo puedes revisar en el aula virtual, cuáles son las fechas. Ok, vamos a compartir acá, nuevo. Déjeme compartir acá. Pero ya. Ok, esperemos que muestre. Ya. Ok, entonces, como hemos dicho, las familias lógicas digitales no son más que la tecnología que se usa para realizar circuitos lógicos. Hay varias familias que tienen que se usan pues para la realización real, la realización de un sistema. Entonces es bueno que ustedes sepan, por ejemplo, cómo evidenciar la diferencia entre familias, porque hay, por ejemplo, familias lógicas que consumen más que otras o son más rápidas que otras y así sucesivamente. Entonces, nosotros más o menos lo que tenemos acá, vamos a ver ahorita rápidamente lo que es la definición de fan in y fan out. Es muy importante en los circuitos lógicos. Las familias RTL, DTL, TTL, MOS, CMOS y SL. Esas son las básicas, aunque cada vez estamos tendiendo más a trabajar con CMOS, pero bueno,
Esto es parte de la historia. Ok. Vamos a ver primero qué significa fan-in. Cuando usted tiene un circuito lógico y le dicen que cuál es el fan-in, es decir, cuál es el abanico de entrada, tiene que ver con cuántas señales yo puedo manejar con una compuerta lógica o con un circuito lógico. Y el fan-out es lo mismo, pero para la salida. Es decir, con una salida, cuántas entradas de otro circuito yo puedo manejar. Es decir, que eso tiene que ver con la potencia de la energía pues, que lleva esa señal. Entonces, por ejemplo, un circuito integrado 74L30 de la familia TTL tiene 8 entradas. El fan-in es de 8. Puedo usar hasta 8 entradas. Y el circuito 74LS20 consta de 2 compuertas donde cada una tiene un fan-in de 4. ¿Ok? Y desde el punto de fan-out, es decir, fíjense, yo con una compuerta, ¿cuántas puedo manejar? ¿Cuántas compuertas del mismo tipo puedo manejar? Es decir, qué tanta corriente, qué tanta potencia tiene esta salida para poder en realidad manejar todo este sistema. En general eso es finito, pero eso es una de los parámetros que el fabricante coloca en su hoja de datos. Ok, entonces las familias, y es parte de lo que ustedes van a hacer del glosario, tienen qué es la familia RTL, qué significa, en este caso bien que lógica transistor resistencia o resistor, la familia DTL lógica diodo transistor, la familia TTL lógica transistor transistor, y así sucesivamente. El CMOS es un complementary metal oxide semiconductor, un semiconductor especial que es de los más utilizados pues, en circuitos digitales. Y lo que se llama la familia ESL, que es una lógica acoplada por emisor, bueno, pero desde el punto de vista electrónico no vale la pena que veamos eso porque no es el objetivo de... Entonces, si vemos, es simplemente un comparativo acá para que vean las funciones desde el punto de vista del consumo. La tecnología SL es la que más consume de todas. ¿Ok? Con respecto a la CMOS, fíjense que el consumo de la CMOS es bien pequeño comparado con la SL. Una muy usada, que es la TTL, tiene consumo moderado, aunque más que la CMOS y la MOS. Y fíjense que el consumo de estas tecnologías que ya están caducas, RTL y DTL ya están caducas, pues ven que el consumo de energía es grande y la velocidad no es muy importante. Entonces, desde el punto de vista de utilización en general, las CMOS son las que presentan las mejores, ¿cómo se dice? Las mejores características. Bueno, aquí tienen un pequeño una tabla para que vean cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Unas soportan mejor el ruido que otras, por ejemplo. Y bueno, tenemos ahí, esto es para que simplemente lo tengan. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este módulo y en el próximo? Ustedes van a hacer un glosario donde van a tomar todos estos términos que están acá y lo que ustedes consideren, evidentemente, y, y lo van a ver, lo van a realizar en un glosario donde ustedes van a indicar cuál es la palabra en inglés, cuál es su significado en inglés y cuál es su significado en español. Este glosario es importante porque les permite a ustedes poder saber de qué están hablando cuando alguien le dice, bueno, un open collector, ¿qué es eso? Entonces ustedes tienen que desarrollar esa idea, no tiene que ser muy largo, pues, así como lo ven por acá. Eso sí, también tienen que decir, si ustedes lo sacan de una página web de, no sé, de Texas Instruments, tienen que hacer referencias de dónde sacaron las informaciones. Es parte del informe, es parte de la tarea. Tienen que decir de dónde viene esa información. ¿Ok? Bueno, aquí con esta parte vamos
Ok. Sí, siguen viendo sí, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ya hablamos de familias lógicas. Ya saben que tiene que ser un glosario sobre estas familias lógicas. Aquí, ajá. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre el glosario, perdón, sobre la... Están viendo... Ah, pero están viendo... tengo que dejar de presentar un momento, disculpe, para volver a reinicializar, porque hay algo que no me deja... Déjame ver. Ahora, vamos a ver. Ajá, ya. Ok, entonces, ya sabemos que el glosario para el módulo 5, aquí, disculpe, aquí me equivoqué yo también, el módulo, aquí es el módulo 6. En este caso, que son los dispositivos programables. Ya hablamos de familias lógicas, cuáles son los diferentes familias lógicas, y ahora vamos a ver qué son los dispositivos programables. Fíjense que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es diseñar un circuito para una función dada, y ese circuito, una vez que lo dejo, ya está, vamos a decir, cableado. Ya no puedo modificar esa, porque ya lo hice, ya está soldado, ya está pegado, ya no hay nada que hacer. Él solamente va a hacer ese trabajo. Pero muchas veces se necesitan poder reprogramar las funciones que necesitamos. Y para eso, y por eso existen los sistemas programables, que están en contrapartida con los sistemas cableados. Cableados es lo que hemos hecho hasta ahora, y los programables es lo que vamos a ver ahorita. Okay. Y ahí, bueno, tienen diferentes estructuras y vamos a dar unos ejemplos. Entonces tenemos los arreglos lógicos programables. Podemos implementación de funciones lógicas en arreglos lógicos programables, lo que es un GAL, un FPGA, son muy utilizados, y lo que es una memoria ROM, por ejemplo, y la implementación de funciones lógicas con memoria ROM. No vamos a hacer ese el detalle, pero sí vamos a dar ideas de lo que es. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un dispositivo que solamente ya tiene, en este caso, dos funciones NAND, ¿okay? De 4 entradas cada uno. Si yo lo cableo y yo voy a obtener la función, así como está cableado acá, yo voy a tener que F es esta, es esta expresión que tengo yo acá abajo. Ok, tengo esta expresión y yo digo, bueno, esto tiene bajo costo, el problema es que solamente puedo hacer esta función que está acá y no puedo modificarlo. Entonces, por eso que se llama un dispositivo cableado. Y un dispositivo programable, yo digo, pero si yo coloco, fíjense, yo tengo la señal A y la señal A invertida acá. Si yo coloco una una conexión entre este cable que está acá y el cable vertical y el cable horizontal, si yo coloco aquí una conexión, coloco acá otra conexión, voy a tener la misma función que yo tenía en el cableado. Con la diferencia que estas conexiones que están aquí, yo las puedo hacer y deshacer. Es por eso entonces que es programable. Yo puedo cambiar, tranquilamente puedo cambiar esa función simplemente cambiando las conexiones que yo necesito. Entonces, por eso que la conexión es reconfigurable, porque yo la puedo hacer y deshacer. Perdón. Bueno, entonces ya sabemos que la función es programable. El único pequeño problema es que son siempre un costo más elevado, pero vale la pena tener un dispositivo programable siempre. Entonces, fíjense, aquí en la lógica programable tenemos dispositivos programables en fábrica y dispositivos programables en el campo, es decir, que lo hace el mismo usuario. Los dispositivos programables en fábrica, es decir, uno le dice al fabricante, yo quiero una función que haga esto, y ellos colocan un dispositivo que puede tener una memoria, en general tiene memoria o tiene matrices de compuerta, y ellos programan esas conexiones y dicen, y te lo venden, aquí está programado para hacer esa función. Y no se pueden volver a modificar, simplemente tendríamos que decir, no, hazme otro con otra función. Y los dispositivos programables en campo son los dispositivos
que yo, mío usuario, los puedo modificar a mi antojo. Y eso, evidentemente, yo lo que tengo que hacer es hacer el diseño y después modificar y colocar las conexiones que yo necesito para hacer eso. Entonces, en general, los dispositivos necesitan una memoria, es decir, yo tengo que de alguna manera guardar esta conexión, de alguna manera tengo que decir dónde va y tengo que guardarla de alguna manera. Y eso es por eso que se utiliza en general una memoria, lo que se llama memoria ROM. Es decir, tengo n variables de entrada y m variables de salida. 2 a la n casillas de información para decirme a mí cuántas conexiones yo voy a realizar y en qué lugar. Entonces, esto que está acá es lo que en general se llama los MPGA, que funcionan como decir con una máscara, que está guardada acá en la memoria ROM. Y en general eso lo hace el fabricante. Bueno, pero también hay dispositivos programables con el SPLD. Los SPLD, por ejemplo, tenemos, fíjense, tenemos input buffers, es decir, en este caso sería, se llaman buffer porque están ampliando la señal. Es decir, aquí tengo A0 y aquí tengo A0 negado. Entonces yo puedo usar estas funciones, fíjense, estas funciones, quitarlos o ponerlos, estos especies de fusibles que están acá, los corto o los dejo, y con eso yo puedo hacer mis funciones. Entonces, tenemos una entrada que se llama buffer de entrada, tenemos un array, un arreglo fijo, que sería este que está acá, fíjate que aquí no puedo hacer nada, y el arreglo que es programable es esto que está acá, estas conexiones que están aquí. Entonces, esto es una memoria programable read only memory, es decir, que se programa una vez con la función que yo quiero y ya, no la puedo volver a modificar. Entonces, esas son las conexiones que yo necesito realizar para hacer mi... Pero también tenemos los PLA, que son también Simple Programmable Logic Device, que tienen, fíjense, una entrada también, un buffer de entrada, tiene un programa, en este caso, funciones programables y funciones programables de salida. Es decir, que aquí puedo colocar las entradas que me convenga, X1, X2 y X3, y luego acá puedo jugar con ellas para realizar la función que me conviene. Entonces, esto es lo que se llama un PLA. Anteriormente habíamos hablado de un Simple Programmable Logic Device, un PROM. Ahora aquí tenemos un PLA. Estas son las conexiones que se realizan y ahí también. Ok, un PLA ahora viene, y también tenemos se llama el Programmable Array Logic, donde lo único que yo voy a programar es decir, conectar son estas entradas que están acá. Estas son las conexiones, el resto es fijo, ¿ok? Entonces fíjense que tenemos un arreglo fijo, entrada, arreglo programable y arreglo fijo. Esas son Ajá. También tenemos los CPLD, que son más complejos. ¿Por qué? Porque dentro de un CPLD hay muchas celdas, en este caso, que tienen ya funciones específicas. Y son bien complicados, desde el punto de vista de cómo se realizan. Entonces, estas celdas, lo que yo estoy haciendo es decir, le doy una función a cada celda, con su respectivo, evidente, necesito un software para eso, y esas funciones se entrelazan entre ellas y me dan una salida que es la que yo necesito. Y por último tenemos los FPGA, Field Programmable Array Logic, donde las partes en azul son conexiones, permiten las conexiones entre módulos. Entonces, aquí hay funciones, por ejemplo, que yo digo, bueno, yo aquí realizo una función, con esta realizo otra función y las interconecto como me conviene y con eso puedo hacer cualquier cosa con un FPGA. Es decir, y lo puedo programar en cualquier lugar.
cuando yo quiera, y si le quiero borrar la información, la borro, y así sucesivamente. Ok, entonces, para la segunda parte del glosario, vamos a usar lo mismo, el mismo principio que, así como les acabo de mostrar lo que es un CPLD, lo que es un PAL, todo eso tienen que colocarlo en un glosario, más o menos igual como un CPLD, que es Complex Programmable Logic Device, dispositivo lógico complejo. Entonces, usted tiene que tomar cada uno de los términos, así como los que están aquí propuestos, y lo que ustedes también, si ustedes quieren adicionar uno, bienvenido, y tienen que decir su definición en inglés y lo que quiere decir en español. Y repito, todo eso, esos dos glosarios, vamos a decir, se van a entregar en un solo trabajo. Donde, recuerden, es muy importante que digan de dónde sacaron la información. Si es una página web de un fabricante, Profe, una bibliografía. pregunta. Dígame. Dime. Aló. Aló, Yoriel. No se oye. Ah, pues se fue. No, bueno. Bueno, ya saben, Yoriel tiene problemas de comunicación. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer para la evaluación del 5 y el 6. Yoriel, ¿tenía una pregunta? Para hombre, para mujer. Aló, Yoriel, ¿tenías una pregunta? No, hay problemas de comunicación ahorita. Bueno, entonces ya saben, todo eso está en el aula virtual. Ahí tienen las fechas. Vamos a... Ah, no, ya de presentar. A dejar de presentar. Las fechas están... No las tengo acá. Déjenme verificar eso. Las fechas están... No están por acá. No las tengo a la mano. Bueno, ok. Bueno, nada, está en el aula virtual. Yo juraba que tenía el aula virtual abierta, pero parecer no. No lo tengo abierto acá. Bueno, entonces ya, de todas maneras, bueno, eso está ya en el aula virtual. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. El módulo este módulo, el número 5, usted dijo que el vocabulario, El glosario, sí. el Sí, el glosario, módulo, sí. el 5 y el 6 van a ser evaluados mediante un glosario. Uno de familias lógicas y un glosario de dispositivos programables. Entonces, por lo tanto, los términos del glosario número 5 tienen que ser subidos en el glosario, en el módulo número 5. Sí, sí. Como la asignación, o sea, la asignación del módulo 5 los Los términos de términos que usted familias propuso. lógicas. Ajá. Okay. Y el número 6 son lo que acaba de enseñar. Los dispositivos programables. Son glosarios totalmente diferentes, o sea, ¿Cómo? que son glosarios completamente individuales. Sí, pero si quieren lo hacen en dos documentos, no tengo problema, o en uno solo, como usted quiera. No hay problema. ¿Sí? Ok. O sea, Ok. pero el objetivo, recuerden, el objetivo es que ustedes justifiquen de dónde viene esa información. Es bien importante que la universidad, sobre todo en la universidad hasta ahorita ¿cómo se llama? En tareas de acreditación, y son una de las cosas que se piden para evitar lo que se llama evitar el plagio. Entonces es importante que cuando hagan algo, toda la información y recuerden otra cosa, cuando ustedes digan, por ejemplo, se le dicen que es un MSU, no vayan a decir algo que no tiene que ver con tecnología. Porque, por ejemplo, si yo digo MCU, yo podría decir que movimiento circular uniforme.
pero eso no tiene que ver con la electrónica, eso es física. Entonces, por favor, cuando lo hagan, lean bien lo que hacen y un MCU es un Microcontroller Unit, ¿ok? Y eso significa eso y en español quiere decir unidad microcontroladora, ese tipo de cosas. Entonces, cuando hagan eso, por favor, pónganle cuidado al glosario, que es bien importante, y cuidando la presentación. Hagan un informe con su introducción, desarrollo y, en este caso, aquí no hay conclusiones porque es un glosario, pero sí la bibliografía, de dónde salió esa información. Okay. Bueno, los dos ejercicios que realicé están en el aula virtual también, unos videos, eso lo pueden ver y pueden retomar, es bueno que retomen lo del diagrama de estados y lo de las tablas, que eso es bien importante le va a servir para el proyecto integrador. De hecho, ya el proyecto integrador ya está también activo. Yo les voy a hacer la guía didáctica mañana y para que ustedes empiecen ya a ver el trabajo integrador y de qué se trata, que va a ser un diseño de un contador especial. O sea que les voy a hacer la pequeña, o sea, la introducción mañana para que lo tengan. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden para preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo entonces. Nada por el momento. No, Bueno, profe, no es una pregunta ok, para el momento. ok. Bueno, muchas gracias entonces por la asistencia y bueno. Disculpa, Rigoberto. Perdón, No sé si, compañero, Rigoberto, porque es que Rigoberto sería bueno que Aló, llenara aló. Rigoberto, mira, en el chat de la, sí, de la reunión está el link para la encuesta, por favor, para que la llenes. ¿Lo ves? ajá, no lo oigo, profe. No, ahí está en el chat de la reunión. O si quieres, Ya lo lo reviso. voy a mandar por WhatsApp. Ok, déjeme pasarlo por WhatsApp para el circuito lógico. Ahí tienes, acabo de enviar el link No por lo veo. WhatsApp para que, en WhatsApp tampoco. Sí, porfa. Bueno, ya está, ya lo coloqué, pero como que no ha llegado, está enviado, pero no lo han leído. Sí, ya Ya lo vi ya. está ¿lo ves? Ok, perfecto. Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, Sí. llenar el formulario que está ahí y ya está listo. Ok, bueno, caballeros, entonces los dejo, que pasen una excelente noche y estamos pendientes, pues por favor, si tienen dudas, no duden en escribirme. Hasta luego. yo le profe igual, que pase buenas Chao. noches. Igual.